muy bienvenido. Vaya jornada de información es la que tenemos en el día de hoy. Vamos a estar analizando todo lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados con la votación de la acusación constitucional, las varias horas de exposición del diputado Naranjo, claro, pero ahora el foco está puesto en el Senado. En el Senado y en Guillermo San Martín, que me parece que va a tener una jornada maratónica de trabajo. Cuarto retiro, acusación constitucional y también la prolongación del estado de excepción en la Araucanía. Voy a votar en contra de este cuarto retiro, dijo la senadora. Todo indica que este cuarto... Inicial, cabe recordar que hablaba de 26 votos que se requerían para que se aprobara la idea de legislar en el Senado y así alcanzar los 3/5. Guido Girardi está con un permiso constitucional y eso hizo que se redujera el quórum a 25 votos para alcanzar esos 3/5. Pero en la oposición en particular, cabe recordar que son 24 senadores de oposición. Si restamos a Carolina Goich y a Guido Girardi, quedan con 22 votos. Solo desde el oficialismo han manifestado su intención de votar a favor Marcela Sabat y Manuel José Sandón, es decir, alcanzan 24 votos. Les sigue faltando un voto a la oposición para poder aprobar la idea de legislar de este cuarto retiro. Ese es el escenario que se está viviendo en este momento. No ha habido sorpresa respecto a los votos que se han registrado en la sala. Estaba la expectativa incluso de lo que pudiese ocurrir con Carolina Goich, es que hubo diálogos de última hora por parte de parlamentarios de la oposición. Incluso veíamos a Marcela Sabat dialogando al interior de la sala con Carolina Goich, cuando apenas ahí ya llegó a la sala del Senado. Sin embargo, no entregó detalles de cómo fue ese diálogo, pero claramente no logró convencerla de aprobar, puesto de que ya hizo uso de la palabra y ella ha señalado que va a votar en contra. Dentro de los elementos que argumentó la propia Carolina Goich, estuvo también muy en línea con lo que minutos antes había abordado el ministro del Trabajo, Patricio Melero, sobre los impactos negativos que están teniendo los retiros de fondos de pensiones en medio de un escenario económico marcado por la inflación en términos de lo que ya se había expuesto por parte del propio Banco Central. Cabe recordar que ya se había analizado en la misma Comisión de Constitución respecto a los impactos que había tenido en los créditos hipotecarios, por ejemplo, que el país había retrocedido cerca de 20 años en términos de las condiciones que se estaban exigiendo en la actualidad. Lo propio respecto al Fondo E, todos esos argumentos que se han señalado por parte del Ejecutivo en medio de esta sesión de sala acá en el Senado, y por supuesto eso también fueron recogidos por parte de la senadora Carolina Goich, y quienes hasta ahora se han opuesto respecto a dar su voto a favor de esta idea de legislar. Pasemos precisamente a revisar algunos de los argumentos que entregó acá en la sala del Senado el ministro del Trabajo, Patricio Melero, respecto a los impactos negativos que podría tener un nuevo retiro de fondos de pensiones. Las instituciones especializadas en la materia, como el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, han sido enfáticas en señalar en cada una de sus intervenciones que el escenario económico, sanitario y social actual es completamente distinto al escenario más adverso que enfrentaba el país durante el primer, segundo y tercer retiro. No se justifica, a nuestro juicio, debido a esto, un cuarto retiro, que el gobierno está muy consciente de que hay familias que necesitan el apoyo económico. Y por eso mismo es que hemos implementado, con acuerdo con este Senado y con la Cámara de Diputados, un conjunto de subsidios. Bueno, esos argumentos del ministro del Trabajo incluso fueron replicados por varios de los parlamentarios del oficialismo, incluida, como le decíamos, también la senadora Carolina Goich. También Carlos Montes estuvo en línea con lo que son los impactos negativos que puede tener un nuevo retiro de fondos de pensiones. Sin embargo, en su caso, él decidió entregar un voto a favor, tal como ha ocurrido y tal como lo había anticipado, siempre y cuando se cumplan ciertos compromisos en torno a lo que significa los cambios para que esto se pueda pagar en cuotas, también que para quienes tienen las más altas rentas constituya el pago de impuestos, y además estableciendo desde ya algún tipo de cortapisa para que no sigan existiendo futuros retiros por el daño que esto está ocasionando en las pensiones, lo que podría, a juicio del parlamentario Carlos Montes, volverse irreversible. Todo este escenario es parte de lo que se ha discutido acá al interior de la sala, pero por sobre todo también viendo cuáles son los impactos que puede tener en la oposición. Ya Yasna Proboste esperaba que pudiesen estar los votos
votos para que prosperara la idea de legislar. Ella, como candidata de la oposición, también esperaba que sus parlamentarios pudiesen respaldar su intención. Sin embargo, al conocerse el voto definitivo ya de Carolina Goich, más allá de que haya anticipado que iba a votar en contra, se esperaba que pudiese haber alguna sorpresa, considerando más que su voto era clave. Bueno, y la cara que mostró la propia Yanna Proboste tras conocerse el rechazo de Carolina Goich fue evidente aquí al mismo interior de la sala, y eso demuestra que va a generar y se siguen produciendo quiebres en términos de lo que está ocurriendo al interior de la democracia cristiana. Pasemos precisamente a revisar cuáles eran las expectativas que se tenían antes del inicio de esta sesión por parte de la propia senadora Yanna Proboste y también candidata presidencial, y respecto a los argumentos que entregó acá en la sala el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, quien en definitiva terminó aprobando la idea de legislar. Nosotros muy contentos de poder volver a nuestras actividades legislativas. Hoy vamos a tener una agenda bien intensa. Esperamos lo mejor siempre. ¿Hará los votos, senadora, la disposición para avanzar en torno a este cuarto retiro? ¿Qué cree usted? Bueno, primero aquí aprovechando que estamos con Alfonso Urresti, miembro de la Comisión de Constitución, valorar el trabajo que han hecho los integrantes de la Comisión de Constitución. Hemos estado conversando, escuchando, acogiendo y construyendo mayorías, que es lo que importa para la estabilidad del país. Cada vez estoy más en contra del cuarto retiro por razones de fondo. Usar los ahorros previsionales para enfrentar las necesidades y aspiraciones de la familia no es adecuado. Asumiendo las angustias sociales, pero también con mucho dolor, he decidido votar a favor de la idea de legislar, haciendo un acto de confianza en todos los senadores que se han comprometido a cambiar de manera contundente en el debate en particular de este proyecto. Vamos a cambiar este proyecto porque tal como está hace gran daño y eso hay que amortiguarlo. Voto a favor de la idea de legislar, pero eso no me compromete si no hay cambio sustantivo en la votación en particular. Bueno, fíjense que dentro de los argumentos que se han entregado por parte de la mayoría de los senadores del oficialismo está también lo que se planteaba por parte del Ejecutivo, que más allá de los acuerdos que puedan ver a futuro para poder ir estableciendo indicaciones, ya sea para que se haga un pago en 2 cuotas, para que esto constituya impuesto, para frenar un nuevo retiro de fondos de pensiones, todas esas medidas que buscaban de alguna otra forma ir reduciendo los impactos negativos que podría generar un nuevo retiro de fondos de pensiones, no serían tales a juicio del Ejecutivo, puesto de que ya la evidencia actual, incluso durante la presente jornada, se han dado a conocer nuevas cifras de inflación, y eso es nada más que evidencia de la inestabilidad que han generado los fondos de pensiones, a juicio del Ejecutivo, sumado obviamente a la situación de la economía mundial, que también está generando tendencia a la inflación, y eso es un escenario que no sería más favorable si es que se sigue aprobando el retiro de fondos, por lo que significa esto en materia de circulante, también respecto a la oferta y la demanda, lo que va redundando obviamente en condiciones de inflación más negativas y afectando precisamente a los que menos tienen. Ese escenario es el que todos, incluso en el Senado, conocen y respaldan, pero poniendo algunos por sobre la mesa lo que son las necesidades de los que se han visto afectados por parte de la pandemia versus también las condiciones económicas actuales. Todo eso estando en curso, pero sobre todo también con la duda de si van a estar o no los votos para este cuarto retiro, considerando de que del oficialismo, como ya le hemos dicho, tan solo Manuel José Sandón y Marcela Sabat han entregado la idea de legislar, a votar a favor de esta idea de legislar. Pasemos a revisar precisamente declaraciones de ambos senadores. Yo creo que este proyecto que viene de la Cámara de Diputados tiene un montón de falencias que hay que arreglar, y eso no es solo mi opinión. Hay opiniones muy firmes de personas que son muy expertas dentro de la oposición, que están en la misma posición mía. En la calle te dice: quiero que me devuelvan el 100% de mi plata porque el señor Boric me la va a quitar, me la va a expropiar. Y el otro 80% te dice: entrégueme mi plata porque se está cayendo, se la están robando, yo no confío en la AFP. Este sistema, como lo conocemos, yo creo que está muerto. Y yo no he visto a ninguna persona de los economistas y de las AFP hacer un mea culpa de por qué llegamos a esto. Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero muy estudiada y muy concientizada de que esta votación a favor de la idea de legislar del cuarto retiro va a ser una respuesta a miles de chilenos y chilenas que lamentablemente hoy día no han visto cubiertas sus necesidades con las ayudas estatales.
ha sido fundamental escuchar a muchas mujeres alrededor de todo Chile, entender que no se les ha entregado una solución por parte del Estado. Muchas mujeres que han perdido su trabajo por tener que cuidar, muchas mujeres que han visto en esta la salida también para poder cobrar una pensión de alimentos que durante años no se pagó, muchas mujeres que hoy día lideran las jefaturas de hogar. En un 73% de los hogares en Chile son mujeres y creo que para ellas es fundamental esta ayuda. Bueno, con estos dos votos a favor ya anticipados por parte del senador Manuel José Sandón y la senadora Marcela Sabat, así todo no se logra el quórum necesario para que prospere la idea de legislar de este cuarto retiro. ¿Por qué lo decimos? Puesto de que ya planteábamos que se requerían 3 votos del oficialismo si es que Carolina Goich votaba en contra, y eso ya ha ocurrido, Carolina Goich votando en contra, mientras que desde el oficialismo no ha habido cambios respecto a los votos ya anticipados por parte de este sector. De hecho, quienes con anterioridad habían votado a favor, entre los que se encontraba, por ejemplo, David Sandoval, Juan Castro, el propio Iván Moreira, ya han emitido su voto, y este último con una decisión bastante particular. Finalmente ha decidido no emitir voto alguno, no va a rechazar, no va a abstenerse, tampoco va a votar a favor. Solo señaló y hizo uso de la palabra al interior de la sala del Senado anunciando de que se va a restar. ¿Esto qué es lo que implica? Finalmente no tiene incidencia alguna, puesto de que se considera prácticamente un rechazo, pero más allá también de esta determinación, obviamente lo planteado por Carolina Goich de rechazar ya configura un escenario adverso respecto a lo que significa la necesidad de los 25 votos para alcanzar el quórum. Sin el voto de Carolina Goich y con los votos de Manuel José Sandón y Marcela Sabat, solo se logran los 24 votos y por ende sigue faltando uno para alcanzar el quórum necesario. Pasemos a revisar ahora también lo que fueron los argumentos por parte de Iván Moreira y Carolina Goich para uno restarse y el otro rechazar lo que es la idea de legislar. Les tengo una nueva. La distinguida diputada Pamela Giles, si este proyecto no se aprueba, tiene listo para el próximo lunes presentar una nueva reforma constitucional para el que sería el 5º proyecto de retiro del 10%. Por eso solo estoy disponible ahora para el 100%, porque es obvio que las AFP se van a acabar, porque lo van a expropiar todo si no lo hacemos. Como yo dije que no me presto para este engaño, yo me retiro de la sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente. Permítanme decir con el mismo énfasis que me parece una patudez del gobierno venir a plantear los efectos negativos. Aquí está, ministro, se lo entrego nuevamente. La propuesta que hicimos desde la oposición hace más de 1 año y medio para reformar el sistema de pensiones, donde avanzamos en terminar con el sistema de AFP, que yo no defiendo. Nos faltaron votos en nuestro gobierno, pero no sigamos postergando a aquellas personas que aún esperan de nosotros estar a la altura, que no entienden la pelea de gobierno-oposición, dicen no se ponen de acuerdo para eso. Esa es mi invitación, queridos colegas. Yo voy a mantener mi postura, voy a rechazar este 4º retiro. Bueno, con el rechazo de Carolina Goich, obviamente se configura un escenario adverso para lo que era la idea inicial de la oposición de poder alcanzar el quórum y aprobar la idea de legislar. ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta ahora? Se sigue haciendo uso de la palabra por parte de los parlamentarios. La senadora Loreto Carvajal es la que está haciendo uso de la palabra en este momento y se estima que quedan 5 senadores por hacer uso de la palabra. No sabemos hasta ahora cuáles son los que se han inscrito, puesto de que ha ido cambiando el escenario. Hasta ahora no hemos revisado el listado final. Hace unos instantes eran 3 los que quedaban, sin embargo se van anotando sobre la marcha para poder hacer uso de la palabra, pero sí se había planteado que quien está esperando tratar de entregar su argumento al final, prácticamente dentro de las últimas, es la senadora Marcela Sabat, así que con la alerta de que ella vaya a hacer uso de la palabra, ya vamos a estar próximos a lo que va a ser la votación, así que vamos a estar muy atentos para ir viendo cuál va a ser el resultado final entonces de esta reforma constitucional que busca aprobar la idea de legislar por un 4º retiro, pero que hasta ahora no tendría los votos suficientes. Guillermo, tú decías recién que faltan 5 senadores para que hablen. ¿Cuándo podría, a qué hora tendríamos la votación?
Se estima que a eso de las 14 horas, puesto que tienen 7 minutos cada uno para hacer uso de la palabra, esto es variable dependiendo de las argumentaciones que se vayan dando durante la marcha. De hecho, falta que haga uso de la palabra también los integrantes de la mesa. La propia presidenta del Senado también tiene que hacer uso de la palabra, y también podría extenderse más allá también de lo estipulado, pero todo va dependiendo porque se van acomodando. Si bien hay un espacio rígido, muchas veces se pide un minuto más, un par de minutos más, dependiendo de los argumentos que se den, pero se estima que a eso de las 13:40, 14 horas ya podríamos tener un resultado final, pero ya anticipando de que lo más probable es que haya un resultado adverso. Hasta ahora no están los 25 votos para que se apruebe la idea de legislar. Sí, vamos a quedar ahí absolutamente pendientes para poder llevarlo completamente en vivo, ese momento donde se produce la votación del cuarto retiro. Pero antes repasemos una jornada, la verdad es que va a pasar a la posterioridad porque fueron 22 horas en total el proceso de la acusación constitucional, que hoy finalizó por lo menos la sala de la Cámara de Diputados a las 7:55, aprobando esta acusación, 78 votos a favor, 67 rechazos. Pero hubo varias escenas, varios momentos, varias situaciones y obviamente este discurso de 1.300 páginas, no sé si lo alcanzó a terminar o no, me imagino que no, de el diputado Naranjo. Fueron más de 14 horas las que él leyó mientras esperaba obviamente que saliera de cuarentena Giorgio Jackson. Así que sí, Guillermo, yo sé que ha sido una jornada muy larga y muy extensa, pero queremos retomar un poco esos momentos vividos para poder entender todo lo que fue un proceso bien extenso que se vivió y las implicancias y qué es lo que está por venir en torno a este tema también. Sí, partamos por lo que fue ocurriendo con la exposición y el largo tiempo que estuvo hablando Jaime Naranjo para poder argumentar y obviamente esperar la llegada de Giorgio Jackson, ya lo que se sumó también del diputado Jorge Sabac, quienes habían presentado dificultades para estar presentes en la sala. El primero, producto de que debía cumplir con su cuarentena, y el segundo también por problemas de última hora, por presuntamente sentirse mal y que en algún minuto lo tuvo en duda por llegar a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero este escenario fue el que fue de cierta medida generando roces entre el oficialismo y la oposición. Obviamente, por muchos instantes, Jaime Naranjo usó distintos mecanismos para intentar ir delatando lo que era su exposición, aprovechando de la mejor forma posible el tiempo también para poder darse las pausas necesarias. En más de alguna oportunidad, ya lo revisábamos en la jornada de ayer, intentó solicitar que se revisara el quórum que había al interior de la sala para ver la fórmula y la posibilidad que hubiese una pausa, de esa manera poder ir organizando su discurso, también poder tomar agua, cambiarse mascarilla, y todo ese tipo de acciones fueron permitiéndole ir ordenando y extendiendo su exposición por 15 horas con 3 minutos. Eso fue lo que exactamente habló el diputado Jaime Naranjo en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en la jornada de ayer. Y posteriormente también estaba el periodo y la posibilidad de que hiciera uso de la palabra el abogado defensor del presidente de la República, Jorge Gálvez. Una vez que se da la posibilidad de que el defensor del presidente haga uso de la palabra, muchos de los parlamentarios de la oposición comenzaron a celebrar, a abrazar también al diputado Jaime Naranjo, reconociéndole su esfuerzo. Previamente ya había llegado Giorgio Jackson, también ahí hubo ciertas manifestaciones al interior de la sala que fueron molestando a los parlamentarios del oficialismo, obviamente también a los representantes de la mesa y a los propios representantes de la defensa del presidente de la República, puesto que esto ocurría mientras ellos también intentaban entregar sus argumentos. Y ahí se produjo una situación bastante particular, puesto de que algunos diputados estaban realizando unos live, transmisiones en vivo para poder ir detallando lo que estaba ocurriendo, y ahí se produjo más de un conflicto, porque esa situación incluso quedó registrada. Hubo un enfrentamiento ahí entre el diputado Cristian Lavé, la diputada Pamela Giles, que se enfrentaron en un minuto debido a las diferencias que se estaban dando. Los invito a revisar parte de ese ambiente que demostró la tensión que se estaba viviendo ya de madrugada ahí en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Dejamos la cagada. No también está. Apágalo. Parece. ¿Cómo se ve? Oye, Guillermo, ¿se nos puedes explicar un poco esta imagen, no? Porque vimos ahí una especie de manotazo a un celular, un video bastante que no nos queda claro de qué se trataba. Si nos puedes contar tú bien de qué se tratan estas imágenes.
Bueno, fue cuando se procedía ya de alguna forma a celebrar el logro que se había obtenido por parte de los parlamentarios de oposición de poder extender lo máximo posible el debate para permitir la presencia de los parlamentarios de la oposición y así tener los votos, que se comenzó a generar cierta molestia entre los parlamentarios del oficialismo, y ahí uno de ellos, Cristian Lavé, se acerca para generar y transmitir un live a través de su celular, haciendo obviamente una descripción que denostaba cuál era la acción que estaba tomando los parlamentarios de la oposición, y ahí se generó una diferencia que fue alterando los ánimos también de los propios parlamentarios de la oposición. Trataron de enfrentarlo y finalmente es Pamela Giles quien lo encara, y obviamente tuvo que intervenir incluso el secretario Miguel Landeros para retirar a Cristian Lavé, puesto que la situación pudo haber terminado un tanto más compleja, considerando que estaban a esa altura de la madrugada ya bastante caldeados los ánimos por lo que significaba la extensión de obviamente estar escuchando por largo rato al diputado Jaime Naranjo, y obviamente las diferencias que se habían producido al interior de la sesión en más de alguna oportunidad, con gritos incluso, por ejemplo, contra el diputado Jaime Naranjo de payaso por parte de los parlamentarios del oficialismo. También hubo respuestas del otro lado, entonces ahí ya eso vino a graficar la tensión final que se estaba registrando entre representantes del oficialismo y de la oposición en medio de esta acusación constitucional. Sí, y todo eso se daba mientras hablaba el diputado Jaime Naranjo, porque él extendía su discurso esperando que llegara Giorgio Jackson, que a esa hora él estaba en Santiago esperando salir de cuarentena, y había toda una especie de transmisión en vivo. El mismo Jackson transmitió en vivo desde su celular la salida de su casa, y lo tenemos en imágenes, porque claro, en Valparaíso lo estaban esperando con los brazos abiertos mientras el diputado Naranjo no paraba de hablar, y esto lo hizo a toda velocidad para poder llegar. Claro, y además también estuvo acompañado de la prensa. Muchos se acordaban de situaciones como lo ocurrido con la misma princesa Diana de Gales. Bueno, sabemos que eso terminó en una situación de tragedia, pero recordemos un poco, y ahí está totalmente ligado con precisamente esta extensión que tenía que hacer el diputado Naranjo. Vamos a escuchar un poco el ambiente de cómo fue ese relato y ese recorrido de Giorgio Jackson desde la comuna de Recoleta hasta el Congreso. Vamos camino a Valparaíso. Sé que hay mucha expectación. La verdad es que, como me preguntaban recién, esto pudo haber sido evitado, pero la verdad es que era importante poder, una vez cumplida la cuarentena, ir a cumplir este deber, que es de ir a votar la acusación. Así que al menos quería agradecerle todos los cariños que mandaron. Analicemos un poquito, Guillermo, los detalles. ¿A qué horas llegó? ¿Cómo fue ese recibimiento? Sabemos que el diputado Naranjo estuvo con pasas, con jugo, con agua, 2 veces pudo ir al baño. Entonces, ese momento en que él llega, vamos a revivirlo y a entender también qué fue lo que ocurrió después de eso. ¿Guillermo? Sí, les escucho. En realidad lo que estábamos planteando es que estabas poniendo atención acá porque precisamente está haciendo uso de la palabra la senadora Jimena Rincón, que fue a punto de terminar y después van a hacer el conteo final de los votos. Pero retomando lo de Giorgio Jackson, claro, él se planteaba inicialmente que tenía contemplado llegar a las 1:30 de la mañana, y es por eso que hasta ese periodo tenían estipulado de que el diputado Jaime Naranjo extendiera su discurso, su exposición hasta ese periodo, y una vez que ya hubo certeza de que tanto Jorge Sabat como Giorgio Jackson estaban presentes, sin lugar a dudas ahí ya se liberó un poco el ambiente de tensión que hubo. Estaba siendo esperado casi como el personaje del día, obviamente, tal como ustedes señalaban, luego de un seguimiento que hicieron muchos medios de comunicación para ver cómo se estaba generando su traslado hasta llegar acá. Él, como lo veían, también publicó un poco las condiciones en las que se estaba trasladando, pero de todas maneras el objetivo final lo consiguió. Llegó a las 1:30 de la mañana a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hubo abrazos con Jaime Naranjo, intercambio incluso de presente, en un presente que le trajo Giorgio Jackson a Jaime Naranjo en reconocimiento de lo que fue su labor, pero sin lugar a dudas el objetivo final era que pudiera emitir su voto y se logró. Pasemos a revisar lo que señaló el propio Giorgio Jackson tras su llegada al Congreso Nacional. Durante el día de hoy se ha generado suficiente tensión sobre este tema, suficiente atención también sobre este tema, para que cada una y cada uno nos hagamos responsables por nuestro voto, y yo confío en que vamos a llegar a los 78 votos. No sé si acá mis colegas también creen que vamos a llegar. Yo al menos sí, así lo espero. Se ha esperado mucho y esa espera ojalá no sea en vano y que podamos hacer que esta acusación constitucional avance.
en los limitados espacios que tengo. Bueno, vamos a retomar lo que está ocurriendo acá en el Senado, porque ya está haciendo uso de la palabra la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que es la última a intervenir antes de ya conocer el resultado final de esta votación en torno a este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Pasemos a escucharle y después quedamos atentos a cuál va a ser el resultado final de la votación acá en la sala del Senado. Reconocer el derecho de los afiliados a decidir si se quedan en una AFP o se cambian en una entidad estatal es parte de los planteamientos que ha hecho nuestra candidata presidencial. Y creo que es parte del debate que tenemos que dar. Un sistema que nos ofrezca certezas, seguridades, que frente a contribuciones definidas tengamos beneficios definidos, debiera ser parte de las cosas que se instalen en el debate profundo de una seguridad social real. ¿Qué temas tienen que estudiarse? Muchos y varios. Si está afectada o no la libre competencia entre AFPs y aseguradoras. Yo creo que sí. Si hay intangibilidad de los contratos. Cómo tener comisiones y primas apropiadas para evitar ganancias exageradas. Si los retiros afectan el derecho de propiedad de los afiliados. Si se justifican retiros excepcionales. Si hay o no una baja de pensiones en los retiros programados y cuál es el efecto y cómo puede abordarse. Creo, señor presidente, que hay muchos y variados temas que nos hemos negado a debatir. La libre competencia entre AFPs y aseguradoras. Hoy eso no existe. Tienen los mismos dueños. Al menos 5 de las 7 AFP son de las compañías de seguro. Tengamos presente que los recursos que manejan las AFP y las compañías de seguro representan una suma equivalente cercana al Producto Interno Bruto de Chile. Esto es todo lo que se produce en el país en bienes y servicios, tanto en el sector público como en el sector privado. Presidente, nuestra intervención, junto al apoyo de destacados expertos, y quiero destacar a uno, Patricio Basso, con el apoyo transversal de varios colegas de este Senado, obligó a la Superintendencia de Pensiones a modificar los cálculos de la tasa de interés técnico del retiro programado que lesionaban adicionalmente a los pensionados de nuestro país. Lamentablemente no se han recogido las propuestas que hemos puesto encima de la mesa y que se han acompañado con estudios. Bueno, estamos escuchando a la senadora y presidenta del Senado, Jimena Rincón. Es la última intervención. Luego de esto se vota y recordemos, para que lo tengan bien claro, el número son 25 los votos que se necesitan para ser aprobado. Vamos a seguir escuchando. Creo también que las pensiones de retiro programado tienen que ser revisadas sin perjuicio de que caminemos a un nuevo sistema. Desde el punto de vista del debate que hoy día nos atañe, lo he dicho en innumerables oportunidades, voy a aprobar la idea de legislar y creo que tenemos que avanzar hacia modificaciones que faciliten este debate, que sea útil para las personas que pasan situaciones complejas, que no tienen derecho a IFE y que requieren apoyo, que se haga dentro de un marco jurídico que dé certezas, que no se genere daño a la industria porque eso trae obviamente efectos colaterales para las personas, que se reconozca la libertad de cada uno de nosotros, senadores y senadoras, para legislar dentro del ámbito de la Constitución vigente, que hagamos adecuaciones para que los retiros se hagan en plazos y cuotas, que se corrija el texto aprobado en la Cámara de Diputados en materia de renta vitalicia, que se elimine, señor presidente, el cobro de la comisión del artículo 45 bis del Decreto Ley 3.500 que ha hecho... Vaya redondeando, senadora. Que haga perder más de $1 millón diarios a los fondos de los afiliados, velando así por su mayor volumen. Que promovamos una campaña para que los afiliados de AFP retiren sus recursos y los depositen en la cuenta 2, que les permita invertir en los fondos que den más ganancias y no en los fondos que por edad están obligados y que significan pérdidas. Y que comprometamos, señor presidente, al Estado a accionar
judicialmente contra las AFPs para que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 147 del decreto 3500, respondan por las cuantiosas pérdidas de los fondos C, D y E, ya que ellas tomaron las decisiones de inversión en los bonos afectados y no han actuado con la diligencia exigida por la ley para reparar los daños causados. Voto a favor de la idea de legislar, señor presidente. Muchas gracias, senadora Rincón. Bien, estimado señor Bueno, se está secretario. procediendo entonces ahora a hacer la consulta de rigor. ¿Se queda alguno de los parlamentarios pendientes de emitir su voto? Parecer alguno u otro senador puede plantear de que aún no ha hecho uso de la palabra, si es que la va a hacer o no, y en su defecto se procede a revisar lo que es el conteo final de votos. Así que vamos a estar atentos. Acaba de culminar la votación, vamos a pasar a revisar cuál va a ser el resultado final en palabras del secretario del Senado. Resultado de la votación, por la afirmativa, esto es por aprobar la idea de legislar, 24 votos, por la negativa. Bueno, 15, finalmente escuchábamos ya. Finalmente no se alcanza el quórum, 24 votos a favor, tan solo en la sala del Senado se rechaza la idea de legislar. Esto está ocurriendo en este momento y lo que ocurre finalmente es que al someterse a este análisis ya por parte del Senado, esto cabe recordar que no se cae, sino que a diferencia de lo que se había planteado inicialmente, esto pasa a una comisión mixta, considerando que ya había sido aprobado inicialmente en términos de lo que significa el trámite legislativo al momento de aprobarse en una de las cámaras, al rechazada en la siguiente. Esto obliga a que vaya a una comisión mixta y el proyecto no es que se caiga, pero va a haber muchas dificultades para que se pueda ir avanzando en términos de este proyecto, puesto de que las divergencias ya estaban planteadas inicialmente en torno a lo que era el alcance de esta iniciativa, pero ya se está claro y por parte de los senadores ya se da por hecho de que se va a hacer necesario avanzar en torno a una comisión mixta respecto a este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Pasemos a escuchar parte de los argumentos que se están dando por parte del senador Alfonso Urresti en torno a esta determinación. Legislar del cuarto retiro. Sí, senador, lo que pasa es que igual hay que someter a consideración de la sala, porque puede haber la propuesta también de que puedan ser otros miembros de distintas comisiones, como hemos hecho en repetidas oportunidades. Por eso tengo que hacer la consulta. Senador Osandón. Presidente, ¿se puede someter a votación? Porque yo planteo que deberá ser la Comisión de Hacienda la que nos represente en esa comisión mixta. Porque esto se va a transformar en un tema ya absolutamente económico más que constitucional. Yo creo que eso es importante que lo decidamos ahora. Muy bien, gracias, senador Osandón. Senador Navarro está pidiendo la palabra, no sé si alguien más. Presidente, si queremos mantener un trámite expedito, coherente con lo que ha venido en la Cámara de Diputados, deberán ser las comisiones de Constitución las que continúen el trámite en la comisión mixta. Cualquier alteración lo que va a generar mayor dilación, presidente. La bancada independiente solicita sean las comisiones, la Comisión de Constitución del Senado la que asuma la comisión mixta con la Cámara de Diputados. Bien, mire, le sugiero lo siguiente para no hacernos problemas con esto. Tenemos sesión en la tarde, podemos hacer una consulta con los propios miembros de la comisión y jefe de comité y hacemos una propuesta que sea más consensuada. ¿Les parece? Vamos a dar por levantar la sesión. Senador Huenchumilla. Sí. Guillermo, bueno, finalmente el Senado rechaza el cuarto retiro. Como bien decías, esto no se cae del todo, pasaría a una comisión mixta. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasa ahora con los tiempos de este proyecto? Porque hay quienes planteaban que esto había que votarlo sí o sí antes de las elecciones del 21 de noviembre. ¿Esto podría ver humo blanco antes de las elecciones presidenciales o ya se dilata definitivamente para después del 21 de noviembre? No, ya prácticamente se hace muy complejo que se pueda ver antes de las elecciones por los plazos que ya anticipábamos. Imagínense que aún está pendiente resolver lo que es la ley de presupuesto en el Senado. Posterior a eso va a venir también las comisiones mixtas por la propia ley de presupuesto para poder resolver las divergencias. Va a estar en carpeta también lo que ocurra con el estado de excepción. Se acaba de votar en la Cámara de Diputadas y Diputados, acá en la tarde se tiene que ver hoy en el Senado. Respecto también a lo que es la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, se está planteando
considerando la posibilidad de verlos el lunes y martes de la próxima semana. Y eso ya es prácticamente a días de lo que es la elección. Por ende, que la resuelva la comisión mixta en menos de 3 días, todas estas divergencias que se han dado en torno al cuarto retiro es prácticamente imposible, y menos que haya disponibilidad en la sala, considerando las divergencias que ya se han producido tanto en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado para someterlo a votación. Cabe recordar que lo que se resuelva a través de la comisión mixta finalmente tiene que ser aprobado por ambas cámaras para poder quedar disponible. Por ende, los consensos que se van a requerir van a ser aún mayores a los que se necesitaban en caso de que se hubiese aprobado la idea de legislar, por cuanto quizás aprobándose la idea de legislar se pasaba a una comisión de Constitución, se acordaban ciertas indicaciones y esto posteriormente pasaba a un tercer trámite a la Cámara y podría haber sido más expedito. Sin embargo, ya con una comisión mixta de por medio, obviamente esto se va a dilatar en el tiempo y es probable que se haga aún más difícil poder legislar sobre esta materia, considerando las diferencias ya planteadas entre lo que se está argumentando en el Senado y obviamente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Así que hay que darlo ya por hecho que esto no se va a ver antes de